Buenas noches, soy Catalina Telles y a partir de este momento los invito a que me acompañen a ir tras la huella de dos increíbles historias. Jason Beltrán es un joven quien luego de tomar la decisión de matar a su propio padre, convivió con el cadáver por varios días. También conoceremos el testimonio del abogado Inocencio Meléndez, quien como muchos de ustedes recordarán fue el primer condenado por el caso del cartel de la contratación en Bogotá y quien reveló cómo se salvó de morir en la cárcel y cómo se apropió de documentos y grabaciones que hoy tienen en prisión al exalcalde Samuel Moreno. Bienvenidos, esto es Tras la Huella. La huella. ¿Sabe usted qué es un parricida? Pues bien, es aquella persona que comete un crimen contra su padre o su madre. Y en esto precisamente se convirtió Jason Ismael Beltrán, un joven de 30 años que, cansado de los maltratos que recibía de su papá, decidió no solo asesinarlo, sino convivir con el cuerpo durante 4 días. Él era mi papá, él era mi ídolo. A pesar de todo, él era mi hijo. Él era Ismael Beltrán Vargas, tenía 63 años y crió a Jason hasta los 29 años de vida. O sea, como sea, él en su momento sembró cosas buenas en mí. Sembró buenos principios. Sí, desafortunadamente tenía sus errores como todos. Errores que tarde o temprano lo pondrían al descubierto. Su padre se había metido con lo que más amaba en la vida, sus hermanas. Que él las había abusado, que él las tocaba. Enterarse de tan nefasta realidad desató su furia y su sed de venganza. Ese lapso del día, pues yo me la había pasado fumando. Y todo eso me alimentó. Y me empecé a acordar, y bueno, ya no más. Ya no me aguanto más. El 24 de abril del 2014, Jason decidió descargar su rabia e hizo justicia con sus propias manos. Cogí el ladrillo a esta parte y se lo pegué acá. Él cayó a la cama, sin una gorra puesta, la gorra no se le cayó. Lo que hice fue abalanzármele, le pegué 6 veces en la cabeza. Entre golpe y golpe, yo me desahogaba. ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Dios me perdone, pero sentía tranquilidad. Me quité el karma a 29 años. En Colombia cada día se conocen más los asesinatos que cometen los hijos contra sus padres. ¿Pero qué significa eso? Para los expertos, asesinar o matar esa figura paterna es como asesinar directamente a Dios. Por eso vamos a conocer la historia de Jason Beltrán, quien en abril del año pasado no aguantó más y mató a sangre fría a su padre por venganza. Juzguen ustedes mismos. En esta humilde casa en el barrio La Paz, en Palermo, al sur de Bogotá, creció Jason Ismael Beltrán. Nunca nos faltó nada, porque él era trabajador. El detalle de él era que era muy tomatrago y violento. Poco a poco, el aparente buen padre se convirtió en un tirano. Recuerdos de infancia son ver cómo él le pegaba a mi mamá y salpicaba pues sangre a la pared. Olga Marina Vallejo, la madre de Jason y quien prefiere ocultar su rostro, también recuerda a quien alguna vez fue su compañero de vida. La verdad sí era mala persona. Por lo general cada 8 días me pegaba. Me dejaba hasta las paredes, hasta llegar al punto de dejar las paredes pintadas con la sangre mía, delante de los niños. La tortura familiar marcaría a Jason Beltrán para siempre. Nunca quiso que yo estudiara. Nunca me dijo, oiga, me enorgullezco de usted. Pues obviamente uno hace las cosas es por uno, pero era mi papá. Yo esperaba que él por lo menos se enorgulleciera, que fue el primer bachiller de la familia, que fue el primer técnico de la familia. Nunca lo valoró, nunca le dijo estudie o venga, no, que siempre los estudios se los dimos entre la madrina y yo. La verdad empezó ese odio infundado. Hasta ese momento yo no sabía nada de lo de mis hermanas. En la cárcel La Picota de Bogotá, donde paga una condena de 18 años y medio, Jason recuerda una y otra vez lo que su padre le hacía a sus otras hijas. Que él las había abusado, que él las tocaba, que él las había tocado. Miren, no sé hasta qué grado fue el abuso.
El hecho es que sí, sé que las tocaba, que las manoseaba. Sin embargo, ni sus hermanas ni él lo denunciaron. Por el contrario, Jason decide acercarse más a su padre, quien ya se había convertido en su peor enemigo. Yo empecé a trabajar, le ayudaba y él no lo valoraba. Antes, al contrario, me trataba súper feo. ¿Qué le decía? Pues aparte de que hablaba en el barrio que lo quería matar, cuando la verdad yo nunca se me había pasado por la cabeza. Andaba diciendo en el barrio que yo lo quería matar, que yo no hacía sino robarlo, que yo no hacía sino que no le daba nada. Cuando yo era el que mantenía el mercado en la casa, cuando yo era el que le pagaba los servicios. Las agresiones y humillaciones de aquel padre hacia su hijo fueron creciendo. La última semana pasaron 3 días y me dejó encerrado. Tenía 29 años y me dejó encerrado con cadena en la casa. No pude ir a trabajar esos 2 días. Encadenó la puerta, encadenó el mercado. Fueron 2 días que aguanté hambre. Bueno, pasó así. El odio se adueñó de su mente. Al otro día me la volvió a hacer. Me dejó encerrado. Yo ya, ese día ya no aguanté más. Como una versión moderna de película de terror, el 24 de abril de 2014, Jason Ismael Beltrán decide acabar con lo que 29 años después no lo dejaba vivir tranquilo: su padre. Yo había entrado a un ladrillo a mi cuarto. Y lo primero que se me ocurrió fue echarle mano a eso. Con la misma sangre fría con la que su padre siempre lo agredió, Jason acabó con la vida de su progenitor. Lo que hice fue abalanzármele, le pegué 6 veces en la cabeza. Como vi que no moría, le puse unas bolsas en la cabeza. Para asfixiarlo. Temeroso de que su papá despertara, decidió amarrarlo. Él tenía una colección de machetes en el cuarto, que ahí está en el reporte. Lo amarré, con el miedo que de pronto se levantara y me hiciera algo. Y fue en ese momento en el que Jason Ismael se siente más fuerte y dominante ante su padre. Lo envolví en las cobijas y lo dejé encima de la cama. Después que le saqué 4.000 pesos que tenía, pues, no fue más. Sí, para seguir consumiendo tristemente, pero bueno, digamos, esa fue mi forma de expresar en ese momento que era libre. Pero su sed de venganza no terminó allí. Jason llevó a cabo un ritual con el que cerraría con broche de oro su mayor crimen. Pues de lo que pasó, yo estuve con él 4 días. O sea, yo lo dejé encerrado en el cuarto, le metí en ese cuarto todo lo que no servía a la casa para vender, aunque me sirviera para alguna cosa, y lo cadené. Cada vez que pasaba por el cuarto le golpeaba y le decía cosas. Usted no fue el mejor papá, usted siempre me menospreció, a mis hermanas lo que les hizo. Pero como no hay crimen perfecto, pronto Jason Ismael estaría al descubierto por sus vecinos del barrio La Paz en Palermo, al sur de Bogotá. Si no es porque la ciudadanía inicialmente alerta e inmediatamente la policía toma acción, pues muy seguramente habrían pasado muchos días más y no nos habríamos enterado de semejante situación tan nefasta. Para el coronel Rolfi Jiménez, comandante de la estación de policía Rafael Uribe Uribe, Jason Ismael Beltrán siempre se mostró tranquilo y paciente ante las autoridades. El hijo inicialmente pues niega el paradero de su padre, lo trasladan sin embargo hacia las 8 de la noche de ese 24 de abril al CAI de Palermo. Llega una hija, o sea una hermana de Jason, y pues muy ofuscada, muy alterada, le empieza a preguntar por su papá, se ve como ya descubierto ante la policía y ante su hermana. Entonces yo me cansé, yo no, ya voy a salir de esto. Y le dije a mi hermana, le confesé que lo había matado y que lo tenía en el cuarto y que estaba debajo de todas las cosas. Las autoridades no podían creer la forma como Jason Ismael había conservado por 4 días el cuerpo de su padre Ismael Beltrán. A bajar toda esta ropa de encima de la cama y pues finalmente encuentran el cuerpo sin vida del señor Ismael Beltrán. Una bolsa en la cabeza con bastante sangre, una bolsa transparente en la cabeza con bastante sangre, una soga al nivel del cuello, las manos y los pies, ya amarrado totalmente, ya pues sin vida. Para la justicia colombiana, Jason Ismael Beltrán es un parricida, aquella persona que es capaz de acabar con la vida de su padre. Mi condena son 18 años y medio. Pero, ¿por qué Jason Ismael Beltrán se convirtió en un cruel parricida?
Tras la huella consultó al psicólogo forense y perfilador criminal Belisario Balbuena. Los maltratos que él sufrió, los abusos de los cuales él fue testigo hacia sus hermanas, precisamente fueron creando ese caldo de cultivo para que se desatara esa conducta violenta de terminar con la vida de su propio padre. Edwin Mera, investigador forense, cree lo mismo. El mismo padre inconscientemente creó esta personalidad. ¿Qué es? Que es la de un parricida. Para Mera era más que claro por qué Jason Ismael Beltrán utilizó un ladrillo y no un machete de su padre para asesinarlo. Tenía aversión hacia la sangre, puesto que él manifiesta de que antes el papá golpeaba a la mamá y salpicaba las paredes con sangre, entonces de pronto no quería ver más sangre, y él vio pues como oportunidad coger el ladrillo y quitarle la vida a su papá con este elemento contundente. Un crimen que luego iría acompañado de un ritual psicótico muy singular para el psicólogo forense Belisario Balbuena. Después de que toma la vida de su papá, que es como el máximo nivel de poder que él tiene sobre su propio padre, haberlo matado, haberlo tenido, haber tenido la vida de su papá, haberla tomado, pues ya era un acto psicótico como tal, de cierta normalidad mental. Él empieza a hablarle y a recriminarle a algo que para él ya no es amenazante. Belisario Balbuena sabe que Jason Ismael no es un típico asesino psicópata, pero según su testimonio, no duda que él aún conserva intacto ese odio contra su padre después de un año de muerto. Estoy tranquilo. Pido perdón todos los días, le pido a mi papá perdón, ya le pedí perdón y se lo pido. No guardo ningún rencor. No ha superado precisamente ese duelo. Todavía en el relato que en este caso hace Jason se encuentran gestos de parte de él de odio, de resentimiento hacia lo que su padre hizo desde la infancia temprana. Lo que hice yo fue escupirle a Dios en la cara y por eso estoy acá.